Hola, bienvenidos a nuestro nuevo ciclo de sesiones del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas de México. Es para mí un privilegio iniciar este ciclo de sesiones con un tema que para nosotros puede resultar interesante, como es los probióticos en otorrinolaringología. Para ello, vamos a tener la participación de nuestra coordinadora, que es la doctora Marisol Guantellido. La doctora Marisol Guante es otorrinolaringóloga con su especialidad en otorrinolaringología pediátrica y actualmente se desempeña como médico adscrito del Servicio de Otorrinolaringología en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Aprovecho para agradecer al Laboratorio Chinoín su apoyo para la realización de este ciclo de conferencias y asimismo deseamos que los que no estén inscritos a nuestro colegio lo hagan y logren o tengan los beneficios que nos da el estar afiliados a nuestro colegio. Sin más, doy la palabra a la doctora Marisol Guante para que haga la presentación de la sesión y procederemos a dar inicio a la misma. Sean todos ustedes bienvenidos y esperemos contar con su presencia durante todo este ciclo de conferencias desde 2023. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión del curso de otorrinolaringología pediátrica de este año 2023. Tengo el gusto de poder presentar a nuestro siguiente ponente. Él es el doctor Carlos de la Torre González, es el jefe de servicio y profesor titular de la subespecialidad en otorrinolaringología pediátrica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es el actual presidente del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas de México. El doctor de la Torre nos va a hablar del siguiente tema, que es los probióticos, presente y futuro en otorrinolaringología. Sean todos bienvenidos a esta sesión y no se olviden que en el área de preguntas y respuestas pueden colocar sus preguntas, las cuales al final de la sesión pues vamos a platicar con el doctor de la Torre acerca de este tema. Sean bienvenidos, buena noche. Hola, muchas gracias por acompañarnos en esta primera sesión del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas de México. Y vamos a dar inicio a nuestro ciclo de conferencias y vamos a tratar un tema que probablemente los otorrinolaringólogos no estemos tan familiarizados como los especialistas en otras áreas de la medicina, como puedan ser los gastroenterólogos, los pediatras, quizá médicos internistas, etcétera, pero que a últimas fechas ha adquirido gran relevancia el papel de algunas alternativas preventivas y terapéuticas dentro del campo de la otorrinolaringología y de las enfermedades respiratorias, como es el uso de los probióticos. En esta ocasión vamos a hablar cuál es la situación que tienen los probióticos y cuál es el futuro de estos compuestos en el campo de la otorrinolaringología. Vamos a dar inicio por lo que vendría siendo el principio, es decir, todo tiene un comienzo, y el comienzo de esta área está en desde dar cuáles son los conceptos que son básicos para que nosotros podamos tener un mejor entendimiento de este tipo de alternativas de las que disponemos en la actualidad. Hace muchos años se decía que había un mayor número de bacterias en relación a las células que componen el cuerpo humano. Y cuando nosotros oímos la palabra bacteria, inmediatamente pensamos en patogenicidad, es decir, nosotros tenemos el concepto, a lo mejor arraigado desde hace muchos años, de que las bacterias son dañinas, que las bacterias están para provocar algún proceso morboso, proceso nocivo en el organismo, y que pues hay que combatirlas en todos los casos. Y entonces se decía que estábamos nosotros inundados por bacterias y que pues ellas superaban incluso las células humanas. Investigaciones más recientes, como lo que ustedes pueden ver aquí publicada ya en 2016, se pudo observar que la proporción que existen entre bacterias y células humanas es de 1 a 1. Es decir, si nosotros hiciéramos una radiografía del cuerpo humano, veríamos que estamos tapizados prácticamente de bacterias, al grado de que se ha estimado que existe un 3.8 por 10 a la 13 de células bacterianas que están presentes en el cuerpo humano. Y esta diversidad y este conglomerado de bacterias presenta variaciones en cuanto a la localización en el cuerpo. Ustedes pueden ver aquí claramente cómo existe diferencias en cuanto a la población bacteriana en las distintas regiones del cuerpo. E inmediatamente llama la atención la gran colonización que existe en regiones como pueden ser el colon, en donde hay 100,000 millones por centímetro cuadrado. Vemos pues que si hacemos un análisis
de lo que vendría siendo la relación de células humanas, bacterias de 1 a 1, y cuál es lo que correspondería a la masa total de las bacterias, pues estaremos hablando de 0.2 por kilo en un individuo que pesa 70 kilos. Hablando específicamente de las células humanas, podemos decir que dentro de los tejidos que componen el cuerpo predomina el linaje hematopoyético. El 90% de nuestras células corresponde al linaje hematopoyético. Y esto vendría equivaliendo a un 3.0 por 10 por 10. Ahora, ya entrando propiamente en materia, ¿qué son los probióticos? Y aquí podemos decir que existen muchas definiciones dependiendo de cada uno de nosotros, lo que nosotros podamos entender por probiótico. Sin embargo, ya la Organización Mundial de la Salud ha establecido muy claramente desde hace algunos años que los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud del huésped. Y aquí existen aspectos muy importantes que debemos de recalcar. Primero, que se trata de microorganismos vivos. Segundo, cantidades adecuadas, es decir, que tienen que estar estandarizadas de cierto modo para que puedan cumplir con el requisito de ser probióticos. Y en tercer lugar, que confieran un beneficio en la salud del huésped. Estos 3 puntos son claves para que nosotros podamos distinguir entre los verdaderos probióticos y los que se pueden anunciar comercialmente como probióticos, pero que no reúnen estas características. Y hay otro concepto que debemos de también considerar, que son los prebióticos. Es decir, los prebióticos podríamos decir, el sustrato o el alimento en el cual van a actuar los probióticos, y se consideran como aquellos sustratos que utiliza selectivamente los microorganismos del huésped y que esto se va a traducir en un beneficio para la salud. Algunos otros autores consideran que son componentes alimentarios no digeribles, como pueden ser las fibras de la dieta, y que estos van a promover selectivamente el crecimiento de nuestras células, de nuestros microorganismos huéspedes, como pueden ser los microbios intestinales, y todo esto nuevamente va a dar un beneficio positivo para la salud. Dentro de los prebióticos, se puede decir que la mayoría de ellos son hechos a base de carbohidratos, pero también existen otras sustancias que pueden ser catalogados como prebióticos, como son los polifenoles o los ácidos grasos poliinsaturados, que más tarde se pueden convertir en ácidos grasos conjugados. También existen, por ejemplo, los galactoligosacáridos, los fructoligosacáridos, los ácidos oligosacáridos, la lactosacarosa, la inulina, algunos compuestos a base de soya. Entonces, todos estos compuestos no digeribles y que van a ser útiles para nuestros microorganismos propios que están habitando nuestro compartimento intestinal, pues ellos van a poderse utilizar generalmente por vía oral, pero también se pueden administrar directamente a través de otros sitios corporales, como son el tracto vaginal o la piel. Existe otro concepto que es también importante señalar, que se llaman los posbióticos. El posbiótico no implica que un prebiótico pase a ser probiótico y después posbiótico, sino que se trata de un compuesto que puede tener una versión diseñada específicamente desde un principio. Y la definición del posbiótico es que se trata de microorganismos, pero que son deliberadamente inactivados y o sus componentes, y van a dar un beneficio para la salud. Y esto lo diferencia de los probióticos, porque probióticos son microorganismos vivos, y aquí estamos hablando de microorganismos que son deliberadamente inactivados o de sus componentes. Estos se van a administrar a través de una superficie del huésped, como puede ser en el caso de la cavidad oral, pero también directamente a otras zonas del organismo, como puede ser el intestino, la piel, la nasofaringe, el tracto urogenital, etc. Este es un esquema donde ustedes pueden ver los mecanismos postulados de los posbióticos y cuáles son las moléculas efectoras. Y voy a hacer hincapié en este esquema porque algunos de los compuestos que también se utilizan como alternativos para las infecciones respiratorias caen dentro de uno de los mecanismos que aquí vamos a proponer. Uno de estos mecanismos es de que los posbióticos modulan la microbiota residente. Y entonces aquí podemos ver que dentro de las moléculas efectoras se encuentran las bacteriocinas y los ácidos grasos de cadena corta. Otro de los mecanismos es que mejoran la función de la barrera epitelial a través de exopolisacáridos, y nuevamente tenemos a los ácidos grasos de cadena corta.
Un tercer mecanismo pudiera ser la modulación de la respuesta inmune local y sistémica. Y aquí tenemos como moléculas efectoras, en el caso de una modulación de una respuesta sistémica, a la histamina, a los ácidos grasos de cadena corta también. Y en el caso de la modulación de la respuesta inmune local, existe una serie de compuestos que basan su mecanismo en las interacciones de los patrones moleculares asociados a patógenos y los receptores de reconocimientos de patrones, dentro de los cuales destacan los receptores tipo TOR. Y esto nos lleva o nos recuerda el mecanismo de los lisados bacterianos. Entonces, los lisados bacterianos no son probióticos, sino que pertenecerían al grupo de los posbióticos y en donde actuarían precisamente con este mecanismo de modulación de la respuesta inmune local. Otros mecanismos serían, por ejemplo, la modulación de la respuesta metabólica sistémica y también la señalización sistémica vía del sistema nervioso. En estos mecanismos también participan activamente como molécula efectora los ácidos grasos de cadena corta, que vamos a ver qué papel juegan tan importante en la inmunomodulación. Todos estos factores o todos estos mecanismos que tienen su efecto a nivel intestinal van a tener una repercusión a nivel sistémica y este efecto se puede ver traducido en beneficios o bien efectos perjudiciales a nivel del sistema nervioso central, del aparato respiratorio, del tubo digestivo, sistema urogenital, etc. Aquí podemos ver entonces una representación esquemática de cómo se clasifican los posbióticos. Los posbióticos se han clasificado de muy diversas maneras, pero aquí hay una clasificación basada en sus metabolitos, dentro de lo que destacan los ácidos grasos de cadena corta, asimismo los exopolisacáridos, las enzimas, aminoácidos, vitaminas, fragmentos de pared celular, etc. Existen algunos detractores de los probióticos en donde hablan que los probióticos pudieran tener ciertos riesgos para un huésped o para el cuerpo humano. Y entonces los argumentos que se han dado en favor de los posbióticos versus los probióticos es que los posbióticos no tendrían el riesgo de pasar directamente de la luz intestinal hacia la sangre y eso poder generar teóricamente la posibilidad de una infección bacteriana o de incluso una sepsis. De ahí que, por ejemplo, en muchos de los trabajos publicados en la literatura se hable que los probióticos no se deben de utilizar en pacientes inmunocomprometidos. Quiero señalar que, a pesar de este concepto teórico, la posibilidad o el riesgo de que esto pudiera suceder es muy remoto, es decir, es muy difícil que el probiótico pudiera llegar a ocasionar una sepsis o una infección bacteriana precisamente por el paso o la traslocación de la bacteria hacia la luz intestinal. Otro de los factores o de los argumentos que también se dicen es de que puede existir la posibilidad de transferencia de genes de resistencia. Al tratarse de bacterias vivas, entonces ellas podrían tener genes de resistencia que el organismo podría adquirir cuando nosotros de una manera exógena consumimos los probióticos. Esto también es muy poco probable, de acuerdo a la información que tenemos en la actualidad. También se habla de que la pérdida de viabilidad por la lisis celular en los posbióticos pudiera dar un beneficio adicional al paciente o al huésped. Y que también este tipo de moléculas liberadas por las células modificadas o lisadas, por ejemplo, pudieran tener una mejor interacción con las células epiteliales. Entonces, estos son conceptos que vamos a ver descritos muy frecuentemente cuando se habla, por ejemplo, de los posbióticos. ¿Qué pasa si yo sumo o agrego a un prebiótico un probiótico? Pues vamos a obtener un simbiótico. Entonces, cuando hablamos de simbióticos, estamos hablando de combinación de prebióticos con probióticos. Y así tenemos que los simbióticos pueden ser de dos tipos, sinérgicos o complementarios. Aquí podemos ver en el esquema cómo con línea punteada nos dice que puede ocurrir y con línea continua es el requerido. En el caso de los simbióticos sinérgicos, entonces se utiliza un sustrato, que en este caso pues sería el prebiótico, que está diseñado específicamente para ser utilizado por el microorganismo y de esta manera atacar a la microbiota autóctona, es decir, a la que nosotros tenemos en nuestro organismo. En cambio, un simbiótico complementario, entonces aquí tendríamos la combinación del prebiótico con el probiótico
y esto pues atacaría a la microbiota autóctona y nos daría un beneficio para la salud. Es decir, aquí el prebiótico no está diseñado específicamente para que sea utilizado por el probiótico. Ahora bien, hemos hablado de que existen microorganismos que nos, donde estamos nosotros colonizados. Se habla también, por ejemplo, cuando se hablan de enfermedades respiratorias o de algún tipo de enfermedad infecciosa, se habla muchas veces de la flora. Pues la flora pues, es un término totalmente equivocado porque no estamos hablando de botánica, sino que estamos hablando de organismos que están compartiendo características con nosotros. Y pues entonces el término correcto sería hablar de microbiota o microbioma. En algunos de nosotros todavía puede existir la confusión de qué es microbiota y qué es microbioma. Cuando nosotros hablamos de microbiota, estamos hablando del conjunto de microorganismos que están presentes en un entorno definido, como puede ser el colon, como puede ser la nasofaringe, como puede ser el oído medio, como pueden ser los senos paranasales, como puede ser el árbol traqueobronquial, como puede ser la región gingival, etc. Es decir, estamos aquí hablando de estos microorganismos en su entorno. El término microbioma es un término más amplio porque incluye los microorganismos, bacterias, virus, pero acompañado también de los genes y los metabolitos, así como el ambiente. Entonces, cuando decimos microbioma, estamos hablando de un término ya muy amplio, en donde ya va implícito no solamente el microorganismo, sino también el ambiente y, por supuesto, los genes y los metabolitos. Y pasamos entonces al concepto de la disbiosis. Todo en el organismo busca una homeostasis, una eubiosis, pero cuando este equilibrio o esta homeostasis se pierde, entonces entramos a lo que se conoce como disbiosis. El término disbiosis es un término muy amplio, ha sido motivo incluso de publicaciones y de artículos, etcétera, para tratar de ver el impacto y la definición y el concepto de disbiosis, pero de una manera práctica podemos decir que es el desequilibrio en la microbiota y que esto va a traducir un resultado poco favorable en la salud. Entonces, aquí se incluye estas alteraciones de la microbiota intestinal y la respuesta adversa que va a tener el hospedero a estos cambios. ¿Por qué es importante la disbiosis? Porque se cree que la disbiosis va a desencadenar efectos proinflamatorios y sobre todo una disregulación inmunológica. Y esto traducido a fines prácticos, entonces implicaría alguna repercusión en los estados de salud, como sería la presencia de enfermedades infecciosas o enfermedades de otro tipo, no solamente infecciosas, incluso inmunológicas, cáncer, etc. Ahora, la microbiota ha tenido o tiene cambios a través de la vida, es decir, no es igual del recién nacido a la que puedas tener en la tercera edad. Y se ha podido ver, por ejemplo, que existen una serie de factores que influyen en la microbiota intestinal temprana, es decir, particularmente en los lactantes menores de 2 años. En esto, en esta composición de la microbiota influyen una serie de factores, como son, por ejemplo, el tipo de nacimiento. No es igual, no es lo mismo nacer por parto o nacer por cesárea, que el modo de alimentación, ya sea con fórmula al seno materno y estar rodeado de un ambiente sano, por ejemplo, o con contaminación, como puede ser tabaquismo, etcétera. Como también influye la ingesta de los antibióticos, que altera negativamente con la composición de la microbiota. Todos estos factores, además de la edad gestacional, la piel materna y la microbiota de la madre, la microbiota vaginal, etcétera, entonces van a tener como resultado que en la etapa temprana de la vida el organismo tenga una microbiota característica. Se ha podido observar, por ejemplo, en los ratones, que cuando se exponen desde el primer día de vida a una dieta, por ejemplo, de tipo occidental, rica en azúcares o en grasas, entonces va a tener una microbiota que se va a ver modificada a las 2 semanas, produciendo una mayor cantidad de grasa en el cuerpo. Entonces, estas alteraciones en la microbiota se producen de una forma muy rápida y esto va a traducir que pueda ser como una especie de marcador para el desarrollo de una microbiota en etapas tardías de la vida. Lo mismo influye, por ejemplo, que si estamos alimentados con seno materno, repito, o bien con fórmula. De esta forma existen esta serie de factores que están entrelazados desde la gestación, pasando por la lactancia y la infancia temprana. Y vemos todos estos factores cómo en mayor o menor grado influyen y van desde la dieta materna, la obesidad de la madre, la diabetes gestacional,
hasta alimentación de que tenga el bebé en los primeros días de nacido, el uso de antibióticos, el estar en unidades de cuidados intensivos neonatales, la exposición ambiental, en fin, una serie de factores. Y esto aquí se ve traducido por la composición que tiene la microbiota a través de las diferentes etapas de la vida. Y vemos, por ejemplo, que durante el embarazo, pues, el tracto gastrointestinal es estéril. Si bien existen algunas publicaciones que hablan que pudiera ser que in útero ya nosotros estemos empezando a tener colonización intestinal con una cierta microbiota, pues se habla que es a partir del nacimiento cuando empezamos a adquirir nosotros esta microbiota. De tal forma que ustedes pueden ver aquí que si el niño nace por cesárea, pues van a predominar las bifidobacterias y los bacteroides. Y si el niño nace por parto, pues lactobacilos. Más adelante al mes, pues, y dependiendo también de la alimentación que se tenga y del ambiente, pues van a predominar enterobacterias, a los 6 meses las bifidobacterias y bacteroides, y así sucesivamente vemos cómo van predominando, por ejemplo, firmicutes y bacteroidetes, y cuando se llega a la etapa de la tercera edad, pues ya tenemos mayor cantidad de bacteroidetes, pero menor cantidad de firmicutes. Todo esto habla de que entonces existe una influencia que puede ser positiva o negativa a partir de las bacterias intestinales, y esto traducirse en un estado de salud o de enfermedad. En el caso, por ejemplo, de la salud, tener una mejor digestión, una regulación del apetito y una buena respuesta inmunitaria que traduce una homeostasis o una eubiosis. En estados de enfermedad, como podemos ver aquí, no solamente a nivel respiratorio, sino a nivel cardiovascular, hepática, renal, incluso en la salud mental, y se habla ya del impacto que pueda tener en el cáncer. Entonces, esto sustentado con evidencias cada vez mayores que hablan de que el microbiota intestinal juega un papel importante tanto en la salud como en la enfermedad del huésped. Y entonces, esto nos lleva a un concepto que es el sistema inmune entérico. Entonces, los seres humanos, por ejemplo, se puede decir que somos, a diferencia de lo que puede ser con otras especies, unos superorganismos que estamos gobernados en parte por los microorganismos que nosotros hospedamos. De tal forma que nosotros tenemos que el sistema inmune entérico es el más extenso y es el más complejo, y vemos que tiene prácticamente una cantidad enorme de microorganismos, 10 a la 12 a 10 a la 14. Entonces, aquí podemos ver que en el intestino existe una microbiota. Esta microbiota, entonces, produce una serie de enzimas que el organismo no es capaz de digerir, por ejemplo, en el caso de los polisacáridos. Todos los polisacáridos de la dieta no son capaces de ser transformados y absorbidos por el organismo humano, sino que requiere de esta microbiota y de sus enzimas para que sean transformados en monosacáridos y ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta van a pasar hacia el hígado y van a formar parte de un proceso muy importante para la síntesis de lípidos, y algunos de ellos, como son el acetato, propionato y butirato, y particularmente el butirato, es utilizado por los colonocitos del intestino como fuente de energía. Entonces sabemos que nosotros cuando ingerimos alimentos o nos llevamos la mano a la boca o simplemente ingerimos sustancias tóxicas, no nos enfermamos. ¿Por qué? Porque en parte nosotros tenemos una función de una barrera intestinal o una barrera epitelial que está en el intestino, vamos, y que está compuesta precisamente por enzimas pancreáticas, por células epiteliales y sus uniones firmes, y por una microbiota. De tal forma que se ha podido observar, por ejemplo, que si nosotros tuviéramos a un animal de experimentación aislado del mundo, es decir, aislado del ambiente, en una, como dicen los papás frecuentemente, yo quisiera tener a mi hijo que se enferma tanto en una cápsula de cristal para que no se enfermara. ¿Qué pasaría? Bueno, pues ya han hecho estudios experimentales en donde se ha podido observar que si nosotros estamos en una cápsula aislado de los gérmenes, entonces vamos a tener una atrofia de la mucosa intestinal, y también vamos a tener órganos como pueden ser el hígado, el corazón y el pulmón con bajo peso. Y algo muy importante, que va a haber una inmadurez del sistema inmunológico con una menor cantidad de inmunoglobulinas. Entonces, esto nos habla de la enorme importancia que tiene el que nosotros estemos conviviendo con bacterias y que tengamos esa función de barrera. Y esa función de barrera, además de llevar a cabo una función inmunológica,
es lo que le ha dado al intestino un papel más allá de un órgano metabólico comensal. Entonces, no solamente es un órgano metabólico que está como comensal, sino que tiene también funciones en la nutrición, en la regulación de la inmunidad y en la inflamación de tipo sistémico. Entonces, esto nos ha llevado al concepto del eje intestino-pulmón, es decir, una disregulación inmunológica a nivel intestinal puede repercutir en el pulmón y viceversa. Aquí, por ejemplo, tenemos en este esquema representado esquemáticamente la luz intestinal, las células del epitelio intestinal y la función de barrera pulmonar. Tenemos entonces aquí los metabolitos producidos por las bacterias intestinales como los ácidos grasos de cadena corta, que ya dijimos son moléculas de señalización, tanto locales como sistémicas, que van a tener una influencia en la inmunomodulación o en la homeostasis inmunológica. Así, de esta forma, estos ácidos grasos de cadena corta van a pasar al torrente sanguíneo y estimular las células inmunes a nivel pulmonar. También puede suceder que las bacterias del intestino estimulen directamente las células inmunes produciendo una fagocitosis a través de los macrófagos o las células dendríticas, estas pasar a los nódulos linfáticos mesentéricos, pasar por el torrente linfático, llegar a los nódulos linfáticos pulmonares y de esta manera activar las células inmunológicas y producir una respuesta inmunitaria a nivel pulmonar. Pero esto también va en sentido inverso, es decir, alguna alteración a nivel pulmonar también puede producir una disregulación inmunológica a nivel intestinal. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, que la fagocitosis inducida por macrófagos o las células dendríticas, entonces va también, al igual que la estimulación de las células inmunes, viajar tanto por flujo sanguíneo como por flujo linfático y directamente a afectar o repercutir o impactar la fagocitosis tanto por los macrófagos y las células dendríticas a nivel intestinal y de esta manera producir esta regulación de tipo inmunológico. En este esquema vamos a ver un poquito más a detalle los conceptos anteriores. Aquí tenemos, por ejemplo, el intestino, tenemos la fibra, es decir, los compuestos alimentarios no digeribles, como pueden ser las fibras de la dieta, etcétera. Tenemos nuestra microbiota y aquí vemos claramente cómo se están desintegrando y produciendo ácidos grasos de cadena corta, particularmente el butirato, es utilizado por los colonocitos como fuentes de energía. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo también el butirato puede influir en las células inmunes residentes. Estos ácidos grasos de cadena corta van a pasar al torrente sanguíneo y a la médula ósea, y entonces van a influir en la producción y desarrollo de las células inmunológicamente competentes, de tal forma que estas van a tener un impacto a nivel sistémico y aquí en este caso en el pulmón o en el aparato respiratorio, que aquí se va a ver representado estas células inmunológicas por células linfoides innatas tipo 2, tipo 3 y linfocitos TH17. Entonces, las células inmunocompetentes que viajan del intestino a través de la sangre hacia el pulmón, entonces van a tener un impacto en la inmunidad respiratoria. Y así, entonces, ya estamos nosotros entendiendo por qué el sistema inmunitario de las mucosas, que está en contacto con antígenos externos, tiene un papel muy importante dentro precisamente de toda esta protección o mecanismos de defensa contra las infecciones. Y entonces, estos tejidos que forman parte del sistema inmunitario de las mucosas se han denominado en forma genérica como MALT, GALT, BALT o NALT, dependiendo pues de cuál es el tejido linfoide que esté asociado. El GALT es el tejido linfoide asociado al intestino, el BALT es el tejido linfoide asociado al bronquio y el NALT es el tejido linfoide asociado a la nasofaringe. A nosotros nos interesa particularmente el GALT, es decir, el tejido linfoide asociado al intestino. Entonces, recordemos entonces que el intestino es el órgano inmune primario porque ahí es donde se produce aproximadamente el 80-90% de las inmunoglobulinas tipo A y es un reservorio enorme de células inmunocompetentes del cuerpo. Es la parte más compleja y más extensa del sistema inmune y aquí podemos ver claramente cómo se divide en dos compartimentos, el GAL organizado y el GAL difuso. El GAL organizado induce la respuesta inmune y el GAL difuso es
el efector de la respuesta inmune. En el GAL organizado participan de manera fundamental las placas de Peyer en el intestino, y en las placas de Peyer, en las células que forman el epitelio de estas placas de Peyer, están estructuras muy importantes, ¿verdad? Como pueden ser en el caso de las células dendríticas, que forman una parte fundamental dentro de este proceso inmunológico, es precisamente la ubicación de estas, en las placas de Peyer del intestino, donde están estas células dendríticas. Pero también participan los ganglios linfáticos mesentéricos, los nódulos linfoides, etc. Y tenemos entonces el GAL difuso en donde está representado pues por los linfocitos intraepiteliales, los linfocitos de la lámina propia, y se ha podido observar que los linfocitos intraepiteliales predominan los linfocitos CD4, es decir, los linfocitos cooperadores, y en el caso de los linfocitos de la lámina propia, pues generalmente son de tipo CD8, es decir, citotóxicos. Y algo muy importante, que en la lámina propia también hay linfocitos B que van a producir el 70-80% de la inmunoglobulina A. Entonces tenemos una parte inductora, que es el GAL organizado, y una parte efectora, que es el GAL difuso. De esta forma, cuando nosotros tenemos una buena ingesta, por ejemplo, de una dieta a base de verduras, de fibra, o ingerimos probióticos, o tenemos una adecuada microbiota comensal, o en algunos padecimientos que son tributarios al trasplante de microbiota fecal, pues vamos a tener un estado de homeostasis o de eubiosis. Y aquí vamos a ver que se ha demostrado que cuando existe ese estado de homeostasis y el organismo está en un estado de salud, vamos a tener un cierto patrón de citocinas, como pueden ser, por ejemplo, un aumento en el factor de necrosis tumoral alfa, de interferón gamma, que nos protege contra infecciones virales, una disminución de interleucinas 4, 5, 13, un aumento de IgA y una disminución de IgE, disminución de eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, y así como de otro tipo de interleucinas y de otras células, y esto nos da un estado de salud y de bienestar. Pero ¿qué pasa cuando existe un desequilibrio ocasionado por el uso de antibióticos, por el humo del cigarro, por una dieta a base de proteína, en exceso, a base de grasas, de azúcares? Pues entonces entramos en un estado de disbiosis que se va a traducir clínicamente por enfermedades respiratorias como puede ser el asma, EPOC, fibrosis quística, e incluso se ha visto el impacto que pudiera tener en cáncer de pulmón, por ejemplo, infecciones respiratorias. Y esto va a tener entonces un patrón caracterizado por un aumento en CD4, un aumento en interleucinas 4, 5, 13, interferón 1 beta, una disminución de interferón gamma, aumento de eosinófilos y neutrófilos, aumento de IgE, y así como otros tipos de componentes, citocinas y bacterias. Entonces, todo esto nos habla de que existen factores o efectos en el huésped que están o que pueden estar derivados o bajo la influencia de los probióticos. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos es, entonces, ¿cómo influyen los probióticos en la microbiota y en el curso de las enfermedades? Vemos entonces aquí cómo existen bacterias que son capaces de producir una resistencia bacteriana, pero vemos cómo la microbiota o bien los probióticos ingeridos externamente, entonces pueden o producir el desarrollo o pueden liberar ácidos grasos de cadena corta, que esos van a activar los receptores acoplados a proteína G, que son expresados en las células L del intestino, y esto va a permitir la secreción de péptidos intestinales, que van a influir o van a contribuir al metabolismo energético y a la función de la barrera intestinal. También los ácidos grasos de cadena corta van a actuar en la transcripción de genes. Entonces vemos la importancia que tienen estos ácidos grasos de cadena corta, que van a permitir esta homeostasis y esta interacción, no solamente a nivel local, sino a nivel sistémico, reflejado en la conducta y en la psicopatología. Recordemos que cada vez existen más estudios del impacto que tiene la disbiosis intestinal, por ejemplo, en el autismo, en la esquizofrenia, etc. Y también en el metabolismo del huésped, en la barrera intestinal, en la barrera de la piel, y por supuesto en la modulación de la respuesta inmunológica. Y entonces aquí tenemos claramente cómo la dieta y los efectos que se tienen sobre de la microbiota intestinal
y la respuesta inmune en la incidencia de enfermedades inflamatorias. Aquí vemos, por ejemplo, en un individuo sano que toma probiótico o ingesta de fibra, pues vemos disminución de la inflamación intestinal, menor riesgo de infecciones, y todo esto pues mejoría en el metabolismo, como puede ser de los ácidos grasos, antioxidantes, etc. En estado de enfermedad, por ingestas a base de azúcares excesivos, proteínas, grasas, polisaturadas, entonces vamos a ver hay una disminución de ácidos grasos de cadena corta y el riesgo de todas estas alteraciones como inflamación intestinal, infecciones, etc. Entonces vamos al siguiente paso. ¿Cuál es ahora sí el papel de los probióticos en las enfermedades respiratorias? Nuestro campo de acción es fundamentalmente las enfermedades respiratorias. Y se puede decir que los probióticos tienen estas funciones de una manera general. Tienen una función defensiva, es decir, como una barrera para protegernos de agentes nocivos. Tiene una función trófica a través de proliferación y diferenciación de las células epiteliales. Tiene una función metabólica en cuanto al procesamiento de los compuestos alimentarios no digeribles, es decir, como son los probióticos, pero también tiene un papel muy importante en la inmunología, es decir, en cuanto a la función inmunológica. Entonces, esto ha motivado a que los probióticos cada vez se popularicen más. Y si ustedes revisan páginas en internet, pues van a ver que cada vez hay más productos comerciales que nos hablan de la protección al sistema respiratorio y nos ponen las bondades de los probióticos que reaccionan, por ejemplo, o generan reacciones en los glóbulos blancos, que nos impiden, por ejemplo, que los patógenos lleguen a las vías respiratorias, etcétera. Y todo esto, pues finalmente es el resultado de una mejoría en la fagocitosis a través de los leucocitos, aumento de inmunoglobulinas, producción de citocinas como son los interferones, etc. Pero algo muy importante es que no por el hecho de que aparezcan en internet nosotros vamos a pensar que todos estos compuestos son probióticos que son benéficos para la salud. Recordamos entonces la definición de la OMS, que son microorganismos vivos que dan un beneficio para la salud y que tienen que estar en cantidades adecuadas. Y de tal manera que cuando nosotros veamos un producto comercial, debemos de pensar que debe de venir en la etiqueta la cantidad total estimada de cada cepa, ¿verdad? Y además debe detallarse el género, la especie y la cepa. Es decir, debe de decir, por ejemplo, el género, Lactobacillus, la especie Lactobacillus rhamnosus y la cepa GG. Entonces, estas tres características, género, especie y cepa, deben de venir en la etiqueta, pero además nos debe decir el contenido, es decir, cuántas unidades formadores de colonias o células vivas tiene. En términos generales, los regímenes de dosificación generalmente están en un rango entre 1 por 10 a la 9 y 1 por 10 a la 11 unidades formadoras de colonias. Y este aspecto o boom de los probióticos ya tiene una historia ya muy larga. Quizá Pasteur, que desde la época de finales del siglo XIX no sabía el concepto del probiótico, pero él descubrió las bacterias productoras de ácido láctico ya propiamente como precursoras precisamente de estos probióticos, y a través de los años, cómo se fueron caracterizando diversas bacterias como benéficas para el organismo, como los bifidobacterias, los bacillus acidófilos, y vean ustedes que en 1930, la leche fermentada a base de Lactobacillus casei por Shirota, que vienen en un yogur, pues ya empezó a comercializarse y ver los beneficios positivos para la salud. Hasta que finalmente en 1954 ya se establece el término probiótica como compuestos activos que promueven la salud, hasta llegar a la definición de la OMS ya en el 2001. ¿Cuál es el mercado de los probióticos? ¿Por qué cada vez existe mayor información al respecto? Ustedes pueden ver aquí que el mercado mundial de los probióticos representa aproximadamente 15,000 millones de dólares por año y la tasa anual está creciendo a un ritmo de un 7%. Y esto hace pues que el mercado de probióticos se expanda continuamente, incluso con ventas en línea o ventas a través de páginas de internet, etc. Pero en realidad, el mercado de los probióticos ha tenido un desarrollo a últimas fechas. Si ustedes pueden observar, en el 88, 93 y 98, pues las publicaciones anuales que existían en relación a los probióticos no eran muchas.
No es sino a partir prácticamente del inicio de la década de 2000, 2003, 2008, cuando empieza a haber un mayor número de publicaciones sobre los probióticos y se puede ver que hay un aumento de casi 35 veces desde 1998. Pero algo muy importante es que a pesar de que existen muchas bacterias, pocas son las que se utilizan realmente para la práctica clínica de rutina en la elaboración de los probióticos. Y aquí podemos ver el desarrollo de ensayos clínicos a lo largo del tiempo y es de notar claramente que el mayor número de estudios está enfocado en la microbiota, es decir, estudiar la microbiota. En segundo lugar, los probióticos y en tercer lugar, los prebióticos. Y aquí vemos los ensayos clínicos registrados con probióticos con base a datos internacionales. Y aquí no aparece, por ejemplo, México, el mayor país que informa o que tiene estudios o ensayos clínicos con probióticos, pues es China, después Países Bajos, Alemania, Japón, Corea, Irán, Brasil, Cuba, Australia, y México no aparece porque los estudios prácticamente empezaron a aparecer a partir del 2020, final 2019, 2020, y este corte está hasta el 2019. De acuerdo a la organización Cochrane, ustedes pueden ver los sitios web, los ensayos clínicos y las revisiones de Cochrane y cómo se encuentran distribuida la información de probióticos a través de las diferentes, dijéramos, patologías o de las diferentes áreas de la medicina. Y podemos ver claramente que el mayor acúmulo de información está para problemas gastrointestinales, después para sistema inmune, después infección urogenital, infecciones cutáneas, desórdenes mentales, accidente vascular cerebral, peso, como es el caso de obesidad, problemas respiratorios y cáncer. Entonces, no es de extrañar que en nuestra área respiratoria exista una información que todavía no es comparable a la que existe, por ejemplo, con los problemas gastrointestinales. Presente porque apenas en el área respiratoria están empezando a surgir investigaciones, ensayos clínicos sobre la utilidad o beneficios que pueden tener los probióticos en el área respiratoria. Y entonces esto, de acuerdo a Cochrane, nos lleva a considerar cuáles son los niveles de evidencia que se tienen con respecto a las diferentes enfermedades y diferentes patologías. Entonces aquí vemos, por ejemplo, como con verde está marcadas las pruebas de evidencia más altas y con rojo, pues cuando no hay evidencia. Entonces vemos que el mayor número de evidencias positivas están en los problemas gastrointestinales, sobre todo en la diarrea infecciosa, incluyendo, por ejemplo, la colitis por Clostridium difficile, enterocolitis necrosante, etc. Y vemos claramente cómo, por ejemplo, en el área respiratoria, pues nos dice que no hay evidencia. Lo mismo en el cáncer, incluso en obesidad, y donde existe una evidencia moderada, pues podría ser, por ejemplo, en las colitis ulcerativas, intolerancia a alimentos, enfermedad de Crohn, etc. Pero esto es porque apenas está empezando a surgir la información. Y esto nos lleva entonces al concepto de que la ausencia de evidencia no significa evidencia de ausencia. Esto es que el hecho de que en el área respiratoria no exista la suficiente evidencia no quiere decir que no puedan tener un efecto positivo para la salud. Seguramente en el curso de los años cada vez va a haber mayor fortaleza en las evidencias que apoyen el uso de estos compuestos, por ejemplo, en las diferentes patologías respiratorias. Y esto pues nos va a llevar a los cambios en los paradigmas que se tienen ahorita. Esa es la razón por la cual el mayor enfoque que se ha dado a los probióticos, sin duda alguna, pues ha sido a nivel gastrointestinal e inmunológico, porque desde hace pocos años está surgiendo la investigación con estos compuestos y en el área respiratoria es algo que está empezando a emerger desde hace apenas unos cuantos años. Es importante señalar entonces que no todas las especies de bacterias son probióticos y que debemos de tomar en cuenta siempre el perfil de seguridad. El perfil de seguridad es algo que debe de estar siempre en nuestra mente antes de que nosotros prescribamos cualquier tipo de compuestos. Y estos compuestos pues, deben de tener una fácil estandarización y distribución, así como también tener ciertas propiedades que nos hagan que además de la eficacia, repito, nos den ese perfil de seguridad. De todas estas bacterias que se utilizan para la elaboración de los probióticos, sin duda alguna, las bacterias productoras de ácido láctico, el grupo LAB,
son las campeonas, es decir, son las que más se utilizan para la elaboración de probióticos, y dentro de esas bacterias productoras de ácido láctico se incluyen los cocos gram positivos y los bacilos de los géneros lactobacilos, como puede ser, ¿cómo se llama? También streptococos, pediococcus, Veicella, Bagococcus, etcétera. Es decir, todo lo que las bacterias que pertenecen al grupo Lab son las que más frecuentemente se utilizan. Y estas tienen una característica muy importante, que muestran una resistencia al pH bajo y toleran amplio rango de temperaturas. Y esto permite que se puedan utilizar por vía oral porque resisten el pH ácido del estómago. ¿Cuál es el ecosistema natural? Pues el ecosistema natural de estas bacterias es el aparato digestivo, la mucosa de la boca y el aparato genital en humanos y animales. Entonces aquí vemos que los probióticos pueden estar formados o fabricados con una sola bacteria o con varias bacterias o más cepas de bacterias. Aquí el punto importante es que existe un equilibrio adecuado entre los microorganismos que afectan la salud humana. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo se han utilizado comercialmente lactobacillus como puede ser el lactobacillus salivarius, rhamnosus, reuteri, lactis, acidophilus o lactobacillus, por ejemplo, johnsoni, plantarum, streptococcus salivarius, por ejemplo, propionibacterium, lactococcus, bifidobacterius como están bifidobacterius longum, pediococcus como pediococcus acidilactici, bacillus como puede ser bacillus subtilis. Es decir, a pesar de que son muchas las bacterias potencialmente útiles, son únicamente estas las que se han utilizado para la fabricación de probióticos. Y desde el punto de vista clínico, ¿cuál ha sido la utilización o el impacto o beneficio de los probióticos en el área otorrinolaringológica? Vamos a empezar, por ejemplo, el papel que juegan los probióticos en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. No porque el otorrinolaringólogo, ¿cómo se llama?, vea enfermedades respiratorias, estamos ajenos al impacto que tiene la enfermedad por reflujo gastroesofágico en muchos de los pacientes o padecimientos que vemos en el área respiratoria. Entonces recordemos cada vez la asociación que se ha establecido en ciertos padecimientos entre la enfermedad por reflujo y enfermedades respiratorias. Y es por esa la razón que aquí estoy incluyendo el papel de los probióticos en la enfermedad por reflujo. Y entonces se ha podido observar que los estudios que hay han permitido llegar solamente a una revisión sistemática, no metaanálisis. ¿Por qué? Porque son muy heterogéneos los estudios. Algunos utilizan una cepa diferente de bacteria, otros utilizan una dosis X, otros utilizan dosis mayor. El tiempo que utilizan es por 6 semanas, otros estudios utilizan por 4 semanas. Es decir, la información que se tiene es tan heterogénea que no permite hacer un metaanálisis. Pero las revisiones sistemáticas de las que disponemos sí permiten saber que los probióticos sí actúan en una forma benéfica en cuanto a algunos síntomas de reflujo, como puede ser la regurgitación, la acidez, la dispepsia, la náusea, incluso el dolor abdominal y en esta parte de los gases. También se ha visto que aceleran el vaciamiento gástrico por su interacción con los receptores en la mucosa que están implicados en la relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, la tendencia es positiva, por lo menos en cuanto a la mejoría de los síntomas, aunque, repito, faltan estudios controlados con placebo, con mayor número de pacientes aleatorizados, para que nosotros podamos tener una conclusión robusta y ver la verdadera eficacia que se tiene en la enfermedad por reflujo. Pasamos al papel de los probióticos en cuanto a la prevención de infecciones respiratorias agudas de la vía aérea superior. Esta es una revisión de Cochrane de 2 ensayos clínicos aleatorizados, en donde se utilizaron los probióticos para la prevención de infecciones respiratorias de la vía aérea superior. Incluyeron casi 4,000 pacientes, tanto niños como adultos. También se realizó estudios en Europa, Norteamérica, Sudamérica, Asia, etcétera. Y la conclusión a la que llega Cochrane es que los probióticos fueron mejores que el placebo en cuanto a la mejoría de las infecciones respiratorias virales de la vía aérea superior. Asimismo, la duración de los episodios, el consumo de antibióticos y el ausentismo escolar. Si bien es cierto la evidencia es baja, la tendencia fue positiva por lo menos a disminuir la frecuencia de infecciones respiratorias, este consumo de antibióticos y la mejoría en los síntomas.
También se ha podido observar que en los adultos y en las personas de la tercera edad e incluso en atletas de élite, entonces también se puede reducir significativamente la incidencia de infecciones respiratorias. En ensayos controlados o aleatorizados, se ha podido ver que la duración de los síntomas puede disminuir y posiblemente esto se haya atribuido a un aumento en la producción de IgA salival. Como ya habíamos mencionado cuando hablamos del eje intestino-pulmón, entonces en el intestino es donde se produce mayor cantidad, 70-80% de la IgA. Entonces, esto hace que la literatura nos sugiera que los probióticos pueden ofrecer algún beneficio en el manejo de las y la incidencia de las infecciones respiratorias de la vía aérea superior en algunas poblaciones. Sin embargo, se requiere mucho mayor cantidad de información para tener, repito, conclusiones mucho más certeras, más robustas. Utilizando la misma información de Cochrane, es que se hizo este estudio económico. Entonces, se pudo observar que si a través de modelos económicos se pudiera incluir toda esta información, tendríamos nosotros el potencial de lograr más de 50 millones de días menos de infección, más de 2 millones menos de esquemas de antibióticos y más de 4 millones de días laborables perdidos. Recordemos, 70-80% de las infecciones respiratorias son de origen viral, que se ha abusado de los antibióticos para los cuales no se tiene cabida. Y entonces, si nosotros volteamos hacia el sistema inmunológico a través de ciertas alternativas, como puede ser el uso de lisados bacterianos, uso de probióticos, manejo sintomático, y que no nos afecte la eubiosis que nosotros tenemos o el equilibrio con nuestra microbiota, nosotros lograríamos todo este impacto desde el punto de vista económico. ¿Qué es lo que nos hace falta? Pues tener un conocimiento mayor sobre cuáles serían las cepas de probióticas o las combinaciones de estas cepas que pudieran ser de mayor utilidad para poder así desencadenar una mejor modulación del sistema inmune, estandarizar las dosis, los regímenes de dosificación y ver por el tiempo que nosotros podríamos utilizar este tipo de esquemas y que pudiera ser de beneficio para la salud. En el caso, por ejemplo, de la influenza, se ha podido observar que el mecanismo por el cual pudiera haber un efecto protector se relaciona con un reclutamiento de células dendríticas en el pulmón y producción de interferones a nivel del tejido pulmonar, que hace que se cree un ambiente que impida que el virus de la influenza pudiera afectar el tejido pulmonar. Y de esta manera, los individuos que padecen de influenza pudieran cursar con cuadros leves que no comprometieran, por supuesto, el pulmón, es decir, que no fueran casos severos o casos graves. Y esto, pues, obviamente, está relacionado con este eje intestino-pulmón, en donde al modificar o alterar el microbioma gastrointestinal, se afectaría la inmunidad pulmonar, como habíamos visto anteriormente. Entonces, las investigaciones que se han hecho con probióticos en otorrinolaringología, pues generalmente se han hecho a base de compuestos en forma de cápsulas, comprimidos o aerosoles para diversas afecciones. Recientemente se están corriendo algunos estudios en donde se trata de ver si pudiera tener un impacto positivo en la cicatrización de las heridas o en cuanto a riesgo de infección perioperatoria. Los estudios apenas se están corriendo y pues no sabemos todavía el impacto que pudieran tener. Si resultaran positivos los beneficios, entonces sería un gran avance, por ejemplo, en muchos de los padecimientos en donde nosotros queremos potenciar la cicatrización o bien disminuir el riesgo de estas infecciones perioperatorias. Otitis media. Otitis media, una enfermedad altamente prevalente en infancia, es una de las patologías que más se ven en otorrinolaringología pediátrica y uno de los dolores de cabeza para no solamente para el otorrino, sino también para el pediatra o médico de primer contacto, sobre todo en los episodios de recurrencia. Entonces, esto ha sido uno de los targets, de los objetivos de los probióticos y ver su utilidad, sobre todo en estos padecimientos que tienen formas recurrentes de otitis media. Los estudios que hay hasta el momento no han permitido entonces establecer un efecto benéfico en casos de otitis media recurrente. No así en los casos de otitis media aguda, sobre todo con algunos productos hechos a base de lactobacilos. Entonces, esto ha abierto el panorama para dar algunas alternativas que no sean por vía oral, sino a través de utilizar otras vías de aplicación como podían ser los aerosoles. En este estudio de la doctora Marchisio, que se publicó hace ya algunos años,
Entonces se empleó un aerosol con Streptococcus salivarius en niños que tenían otitis media aguda recurrente y se pudo observar una disminución casi de un 45 a un 15% entre los niños que se lograba colonizar con éxito este Streptococcus salivarius. Es decir, se cambió la forma de administración oral por una aplicación en forma de aerosol, de tal manera que permitiera una mejor adhesividad del probiótico hacia el epitelio respiratorio, y cuando se obtenía una buena colonización por una buena adhesividad, es cuando entonces se pudo observar el beneficio en los casos de otitis media recurrente. Aquí vemos, por ejemplo, en otro estudio, en donde niños de guardería que se les administró casi 2 años el probiótico en la leche, se les suplementaba la leche con el probiótico todos los días, utilizando lactobacillus rhamnosus, y se redujo el número de días con otitis media casi al triple. Entonces, es probable que exista un beneficio con el uso continuo ¿cómo se llama?, de probióticos en pacientes que están afectados de otitis media, y esto podría beneficiar en cuanto a los síntomas, el consumo de antibióticos y quizá la frecuencia de cuadros de otitis media aguda. Entonces, es alentador pensar que por lo menos si se administran en forma de aerosoles, pudieran reducir los episodios de recurrencia de otitis media. Otro de los padecimientos que más frecuentemente se ven son las adenoiditis y las amigdalitis. Entonces, se ha visto que puede haber beneficios con Streptococcus salivarius y Streptococcus oralis, y pues el potencial está en que parecen que disminuyen los síntomas inflamatorios. Se puede decir que la literatura actualmente nos habla de menos episodios y de menor duración, y que pues pudieran ser prometedores en cuanto a la disminución de la frecuencia y la severidad de estos episodios de adenoiditis o de amigdalitis. Rinitis alérgica, ha habido incluso metaanálisis en donde se habla del papel que pueden tener los probióticos en la rinitis alérgica. Los metaanálisis nos hablan de que existen pruebas sólidas de beneficio en una variedad de modalidades del tratamiento de la rinitis alérgica, y se ha podido ver que prácticamente el beneficio de estos compuestos radica en cuanto a la mejoría en la calidad de vida y en el score o en la puntuación de los síntomas, tanto totales como individuales, pero no así en los parámetros inmunológicos. Es decir, que no se ha podido demostrar que se modifiquen, por ejemplo, la expresión de IgE o de el balance en la relación TH1-TH2, en la tasa de eosinófilos, etcétera. Es decir, todo el impacto parece ser en cuanto a los síntomas individuales o a los síntomas totales. Entonces, pues seguramente a medida que aparezcan más estudios, quizás se pueda ver el impacto que se tenga en los parámetros inmunológicos. Hasta el momento podemos decir que el beneficio radica en cuanto a los síntomas nasales totales y en cuanto a la calidad de vida. En rinosinusitis crónica existen estudios, ensayos controlados, en donde se ha utilizado por tiempo prolongado, es decir, más de un mes, 4 meses, 6 meses, en donde se reducen las exacerbaciones agudas a la rinosinusitis crónica, pero repito, cuando es un uso continuado a largo plazo. Hay otros estudios en donde no han podido demostrar el beneficio en la puntuación de los síntomas totales. Y algo muy interesante es que recientemente han aparecido publicaciones en donde se habla que se está caracterizando, por ejemplo, el microbiota oral en pacientes que tienen rinosinusitis crónica. Y se ha podido ver que esta información pudiera ser de utilidad si nosotros caracterizamos el microbioma oral en pacientes con rinosinusitis crónica para el diagnóstico, y que esto probablemente el impactar la higiene oral o dental pudiera tener, a través de probióticos, pudiera tener un impacto en la rinosinusitis crónica. Entonces, son estudios que apenas nos hablan de que existe esta interrelación entre el microbioma de la cavidad oral con la rinosinusitis crónica. De tal forma que aquí sería un eje boca-senos paranasales. Si modificamos favorablemente el microbioma de la cavidad oral, podríamos impactar positivamente en la rinosinusitis crónica. Entonces, esto es algo muy prometedor. Seguramente vamos a ver más resultados en el futuro, y podemos decir que en conjunto,
cuando nosotros estamos hablando de rinosinusitis crónica, tendríamos que utilizar estos probióticos por tiempo prolongado, más allá de un mes. Ahora bien, en una forma resumida podemos decir que los probióticos en otorrino tienen implicaciones en la práctica clínica. Entonces se ha podido ver que pueden ofrecer beneficios clínicos dentro del campo de la otorrinolaringología. También existe una investigación sobre la eficacia a corto plazo, pero también se requiere investigación adicional para ver resultados a largo plazo en algunos de los padecimientos otorrinolaringológicos. En términos generales, podemos decir que tenemos muy buenas evidencias en exacerbaciones de rinitis alérgica y rinosinusitis crónica en cuanto a los síntomas. En casos también de gingivitis, periodontitis y en caries dental, es decir, en casos de patología oral. Existen también evidencias de apoyo y que se requiere investigación adicional, es decir, una evidencia que no es tan sólida, requiere investigación adicional, pero sí existe por lo menos un cierto nivel de beneficio en padecimientos como otitis media aguda o otitis media con efusión, aunque se requieren estudios más grandes, en rinitis alérgica estacional, en mucositis, adenoiditis o amigdalitis, en infección de vías respiratorias superiores. En todos estos padecimientos, si ustedes se fijan, el factor común es que se necesitan estudios más grandes, con mayor población y, por supuesto, pues con mayor número de calidad metodológica. Ahora bien, existe evidencia insuficiente como para recomendarlos en donde en rinitis no alérgica, no tenemos ensayos controlados y aleatorizados, en infecciones nasofaringias se requieren estudios más grandes, en las periimplantitis, y se necesitan estudios clínicos y ensayos controlados, es decir, no tenemos ningún estudio en displasias orales, en mantenimiento de prótesis de voz o en cicatrización de heridas y taponamientos nasales. Estos últimos apenas están empezando a correr y esperemos pronto tener algunos resultados. Entonces vemos cómo en el campo de la otorrinolaringología los probióticos cada vez están ganando mucho más espacio y cada vez tenemos información que nos está reforzando los conceptos que teníamos de beneficio o incluso nos están hablando de que no existen ninguna propiedad de utilidad en algunos padecimientos, como pudieran ser quizá algunas formas de otitis media en donde no se logren los resultados que nosotros desearíamos tener. Pero todo eso nos los va a dar el desarrollo de la investigación y desarrollo de estudios cada vez con mucho mayor calidad metodológica. Finalmente, una de las infecciones virales que ha impactado en la salud pública pues, ha sido el COVID. Todos ustedes saben que cuando los virus se exponen a las superficies de la mucosa, ya sea intestinal, vaginal, oral, etcétera, entonces se van a infectar a líneas de defensa. Y estas líneas de defensa, pues empezamos por el epitelio y la capa de moco, pero también al sistema inmune innato y adaptativo. Y es así, por ejemplo, como estos dos tipos de respuesta tienen diferentes moléculas efectoras, llamémoslo así, o citocinas participantes dentro de esta respuesta inmune. Cuando tenemos una respuesta inmune TH1, entonces tenemos la participación de interferón alfa, interferón gamma, interleucina 2, es una respuesta celular a través de fagocitosis y está dirigida contra virus y bacterias. La respuesta TH2 está mediada por interleucina 4, 5, 13, 9, es una respuesta humoral y va contra parásitos y la alergia. Entonces, aquí vemos en esta tabla cómo quiero señalar que los probióticos tienen características muy particulares. Esto es, que no cualquier probiótico va a servir para todo. Si nosotros tenemos algún probiótico comercial de una determinada marca, no quiere decir que ese puede servir para otros padecimientos y viceversa. O sea, si nosotros tenemos un probiótico que se ha estudiado mucho en enfermedades neurológicas, no necesariamente quiere decir que va a repercutir en enfermedades respiratorias. Ustedes ven aquí, por ejemplo, la composición de un probiótico a base, por ejemplo, de Lactobacillus rhamnosus M21. Entonces recordemos género, especie y cepa. En tipo de infecciones, neumonía, influenza, ¿cuál fue su mecanismo de acción? Aumentó el interferón gamma y la interleucina 2, y aquí está el estudio. Pero vamos, Lactobacillus plantarum, coronavirus, gastroenteritis. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Disminuir el daño tisular mediado por la inflamación.
Entonces vemos aquí todos los mecanismos de acción que se han descrito con relación a cada una de los géneros, especies y cepas que han sido estudiadas. Entonces, esto no nos quiere decir que no son intercambiables los compuestos que nosotros tenemos en el mercado. Entonces, cada uno de ellos tiene sus estudios y cada uno de ellos pues, va a tener sus beneficios. Y hablando particularmente de este tipo de compuestos y su aplicación en una de las patologías como es el COVID, aquí tenemos este estudio que fue publicado por un grupo de médicos mexicanos, se realizó en el Hospital Gea González, y en donde nos habla de la mejoría sintomática de los probióticos y el aclaramiento viral en pacientes ambulatorios con COVID-19. Este estudio fue realizado en el Hospital General Manuel Gea González en la Ciudad de México. Es un estudio aleatorizado y controlado con placebo. Es cuádruple cegamiento por parte de los pacientes o los profesionales sanitarios, el investigador, los estadísticos, y a este tipo de pacientes se les administró una cápsula diaria de este probiótico o placebo durante 30 días. Se reclutaron 300 pacientes, todos ellos fueron adultos, positivos a COVID, demostrado por prueba de PCR. Eran pacientes que no estaban hospitalizados, es decir, estaban sintomáticos, pero era un COVID leve, no era un COVID severo. Fueron monitorizados por un grupo consultor independiente, y vivan ustedes cómo la tasa o la pérdida de seguimiento fue muy baja. Fueron 3 pacientes en el grupo de probiótico y 4 en el grupo de placebo. El compuesto que se utilizó es está constituido por 3 probióticos que son el Lactobacillus plantarum, Z30292, cepa Z7484 y la cepa 7485, junto con Pediococcus acidilactici, cepa Z7483. Entonces, este compuesto está constituido por 2 por 10 a 9 unidades formadores de colonias. Entonces, a estos los pacientes tuvieron en promedio 37 años, casi mitad mujeres y mitad hombres, predominó ligeramente las mujeres, casi la mitad presentaban factores de riesgo metabólico para COVID-19, y los grupos de estudio fueron comparables en términos generales, con algunas pequeñas diferencias en cuanto a índice de masa corporal, saturación de oxígeno, hallazgos pulmonares. Aquí me voy a referir, por ejemplo, a los resultados principales, sobre todo en la tasa de remisión. Si nosotros nos fijamos en cuanto al activo versus el placebo, vemos que no hubo diferencia significativa entre las muertes, hospitalizaciones o días en OPSIN, es decir, ninguno de ellos falleció, ninguno estuvo en cuidados intensivos, ninguno estuvo hospitalizaciones, y en donde sí hubo diferencia, pues es en la remisión. En el grupo activo, de probiótico fue de 53% y de placebo de 28%, con una diferencia significativa, que aquí lo podemos ver, que esta tasa de remisión en los sujetos con probiótico fue del doble cuando se comparó con el placebo. Aquí vemos entonces las diferencias entre el grupo activo y el grupo placebo en cuanto a la duración de los síntomas en días. Y vemos acá claramente, por ejemplo, la fiebre, cómo fue menor la duración en días comparado con el placebo, lo mismo la tos, cefalea, disnea, mialgia, saugesia, anosmia y el consumo de paracetamol. Todos estos parámetros fueron estadísticamente significativos cuando se compararon con el placebo. ¿Cuánto duraron los síntomas? Aquí podemos ver cómo estos síntomas duraron en el grupo de probiótico 13 días y en el grupo de placebo 18 días. Es decir, se acortó en 5 días el curso de la enfermedad. En cuanto a la carga viral, podemos ver una diferencia significativa entre la relación del grupo activo con probiótico y el grupo placebo. Y vemos claramente cómo la carga viral empezó a disminuir en forma muy importante a partir del día 15 hasta el día 30. Es decir, había sujetos que el día 30 todavía tenían carga viral, pero esta empezó a disminuir a partir del día 15 y sí fue significativa cuando se compara con el placebo. Entonces sí tuvo impacto en la carga viral. Y la respuesta en cuanto a la producción de anticuerpos IgM también fue diferente. Es decir, aquí podemos ver claramente cómo hubo niveles superiores de anticuerpos IgM frente al SARS-CoV-2 cuando se comparó con el placebo. Y aquí lo podemos ver fundamentalmente al día 15,
es cuando se empezó a presentar la diferencia en cuanto a la producción de anticuerpos IgM. Pero no solamente la producción de IgM, sino también de IgG, y esto estuvo correlacionado también en cuanto con la producción de interferones. Entonces el interferón beta aumentó contra placebo al día 15 y al día 30, como podemos observar, y esto tuvo una correlación con el incremento en la IgM y en cuanto a la IgG. Entonces, en conclusión, la microbiota representa un importante aspecto en la salud humana. Cada vez entendemos mejor los mecanismos de acción y también cuáles son las repercusiones que se tienen cuando esta microbiota está alterada y se producen estados de disbiosis. Los probióticos han mostrado beneficios en cuanto a ser coadyuvantes en la prevención y tratamiento de infecciones virales, tienen un efecto inmunomodulador, aumentan la producción de anticuerpos. En el caso de COVID, disminuyen la carga viral, aumenta la producción de anticuerpos IgM, anticuerpos IgG y aumenta la producción de interferonas. Entonces, todo esto nos lleva a que nos llevemos estos mensajes a casa. Entonces, recordemos que los probióticos son microorganismos vivos, primer punto. Segundo, cuando se administran en cantidades adecuadas. Y tercer punto, brindan un beneficio para la salud. Existen múltiples beneficios para la salud, siendo la intestinal inmunológica lo que más frecuentemente se ha investigado. Tenemos que considerar que los probióticos deben de estar caracterizados en cuanto a género, especie y cepa, y también en cuanto a la dosis que viene inscrita en la etiqueta de los productos, eso traducido a unidades formadoras de colonias. Existen diferencias específicas de cada cepa, existen diferencias en eficacia clínica y tipo y magnitud de los efectos y beneficios para la salud. Por mi parte, eso es todo y estoy para servirles en cuanto a dudas, comentarios, alguna pregunta que ustedes quisieran hacer o alguna opinión al respecto que ustedes tengan o simplemente algún comentario que quisieran externar. Muchas gracias.